Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Claudio Cañuepán, Diego Muñoz, Felipe Velasco y mi persona Edwin Chirín. Nuestro proyecto es la cotización de un sistema eléctrico para un galpón. Don Aurelio nos solicitó una cotización para una instalación eléctrica de un galpón de 240 metros cuadrados. Este galpón tendrá diversas áreas, la cual cada una necesita un sistema eléctrico distinto. Las áreas serán una zona de soldadura, torno, cortado, banco de trabajo y oficina. Nuestro tema de investigación será analizar e instalar un cableado eléctrico en un galpón. Para esto, analizando las dimensiones de este, los elementos que se utilizarán y los procesos matemáticos para la instalación de esto, evitando cortocircuitos u otros problemas eléctricos. Las nociones matemáticas que utilizaremos serán la multiplicación y división, proporcionalidad directa, leyes de álgebra básica, vectores y sumatoria. La problemática a abordar será cumplimiento de las normas eléctricas, medición de cableado y dimensionar el largo del mismo, estructura del galvanizado y la altura a la que estará. Mediciones de sistemas de potencia eléctrica. Nuestro objetivo es proporcionar una cotización de una infraestructura eléctrica segura y eficiente para cubrir las necesidades específicas de cada área del galpón, entregando la cotización y plano en un plazo máximo de 2 semanas. Para cumplir con estos objetivos, necesitamos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los requisitos de potencia y voltaje para las maquinarias que se usarán? ¿Cuál será la localidad de las maquinarias eléctricas en el galpón? ¿Se piensa en un futuro usar nuevas maquinarias? Todo esto para pensar si dejar un tablero con mejor capacidad eléctrica. ¿Qué materiales eléctricos para estar siguiendo las normas eléctricas? Necesitamos herramientas para calcular los consumos, distancias y resistencias de materiales, así como para diseñar un esquema eficiente para el circuito eléctrico. Utilizaremos cada decimo para simular el circuito y crear instalaciones y GeoGebra para realizar cálculos matemáticos, facilitando así la obtención de datos necesarios para los materiales. Cada decimo, un programa electrotécnico permitirá la creación y simulación de esquema eléctrico de manera rápida y eficiente, identificando posibles problemas durante el proceso. Para determinar los requisitos de potencia y voltaje de un circuito eléctrico, se deben sumar los requisitos de las maquinarias a utilizar. La ubicación de las maquinarias es crucial, ya que distancias mayores entre estas y la fuente de alimentación resultan en pérdidas de energía debido a la resistencia de los cables. Es esencial garantizar que la instalación eléctrica tenga la capacidad adecuada para satisfacer la demanda de energía, utilizando cables y conexiones apropiadas para minimizar las pérdidas. ¿Se piensa en un futuro usar nuevas maquinarias? Esta información es crucial al diseñar una instalación eléctrica, ya que considera la posibilidad de futuras mejoras o expansiones por parte del cliente. En estos casos, podría ser necesario realizar una nueva instalación completa, cumpliendo con las normativas de seguridad eléctrica. Destaca la importancia de que el tablero eléctrico se alinee estrechamente con los valores requeridos, ya que cualquier disparidad significativa comprometería su capacidad para proteger efectivamente al usuario y al circuito. ¿Qué materiales eléctricos y conexiones usaremos para estar siguiendo las normas eléctricas? Los materiales esenciales incluyen cableado adaptado al voltaje y potencia de las máquinas, así como canalizaciones galvanizadas, automáticos, disyuntores y guardamotores para la protección. Para determinar estos valores se utilizará la ley de Ohm consultando tablas normativas. Acá tenemos un esquema del conexionado de potencia del galpón, en la que están compuestas todas las áreas, como lo son las soldaduras, cortado, entre otros, en la cual se enfoca en la protección del conexionado, como lo son los automáticos y disyuntores. ¿Cuáles son los requisitos de potencia y voltaje para las máquinas que se usarán? En esta tabla se puede ver el dimensionado de las máquinas a ocupar. Estas están divididas en dos sectores. La primera en el sector de trabajo y la segunda en el sector de la oficina. Hay que tomar en cuenta estas especificaciones para más adelante hacer un conexionado como lo pide el cliente y sea seguro para él mismo. ¿Cuál será la localidad de las maquinarias eléctricas en el galpón?
En el plano se muestra cómo están distribuidas las distintas áreas de trabajo, como las medidas que se ocuparán en cuanto a cable para realizar su debido conexionado, mostrando cómo lo son la oficina con su luminaria, los enchufes a ocupar y cómo estarán distribuidos desde el tablero y cómo serán ramificados a sus distintas posiciones. Para poder calcular la distancia entre las maquinarias hasta la luminaria, se hace uso del software GeoGebra utilizando vectores, como se puede revisar en esta imagen, así evitando futuros accidentes con la luminaria a la hora de mover materiales o en su defecto el movimiento del personal. ¿Se piensa en futuro usar nuevas maquinarias? Don Aurelio nos contó que pretende expandir su galpón en un futuro a 2 áreas de trabajo más. Para esto hemos decidido que en el tablero de distribución dejaremos espacio suficiente para un automático, un diferencial y un automático trifásico. Todo esto para su futura expansión, ya que no podemos decidir cuáles usar, ya que no sabremos qué consumo es el que planea usar. Los materiales que usaremos para seguir las normas eléctricas entregadas por la SEC serán: en la alimentación, o sea, el tablero general, usaremos un automático trifásico de 90 amperes. Para el sector de soldadura, usaremos aproximadamente 50 metros de cable AWG de tipo 10, un automático monofásico de 40, un diferencial monofásico de 40 amperes, dos enchufes dobles de 16 amperes. Para el sector de cortado serán 67,11 metros de cable AWG tipo 10, un automático monofásico de 25 amperes, un diferencial monofásico de 25 amperes también, dos enchufes dobles de 16 amperes. Para el banco de trabajo usaremos 55,56 metros de cable AWG tipo 14, un automático monofásico de 20 amperes, un diferencial monofásico de 25 amperes y 3 tomacorrientes triples de 10 amperes. Para el sector de torno usaremos 94,36 metros de cable AWG tipo 14, dos automáticos trifásicos de 10 amperes, un enchufe hembra trifásico de 16 amperes. Para la oficina usaremos 32,25 metros de cable AWG tipo 14, un automático monofásico de 16 amperes, un diferencial monofásico de 20 amperes, 3 tomacorrientes triples de 10 amperes. Y por último, para el sector de luminaria usaremos 54 cables. Y por último, para el sector de luminaria serán 54 metros de cable AWG tipo 14, un automático de 10 amperes y 6 focus LED tipo UFO. Para el cálculo de los materiales tomamos en cuenta las maquinarias o equipos eléctricos en sus respectivos sectores, ya que cada sector tiene sus automáticos separados para evitar sobrecalentamiento y sobrecargas. Para el cálculo de estos automáticos se hace una suma simple de la suma de toda la corriente de un sector más un 15% de esta. Todo esto, en base a esto podemos escoger un automático. En caso de que automáticos muy pequeños estén cerca, no nos serviría, ya que generarían problemas eléctricos. Al aumentar un poco el consumo, se activarían al tiro y generaría problemas a la maquinaria. A continuación, esta sería la cotización de todos los materiales anteriormente mencionados, junto al precio de estos, más el costo de hacer el plano eléctrico y la mano de obra de la instalación eléctrica. En la industria, el hecho de crear un sector con luminaria y con conexión a la electricidad es algo indispensable. El no tenerlo significa que no se puede realizar ningún trabajo hoy en día. Y para poder llegar a esto, primero hay que pasar por muchos pasos, como uno necesario es el dimensionado del sector para los requerimientos eléctricos. Para esto se requieren distintas nociones matemáticas para llevar a cabo estas instalaciones, como son los vectores, ley de Ohm, entre otros, siendo requeridos también softwares como son KSIM o GeoGebra. También hay que tener en cuenta las normas que están vigentes en nuestro país, las cuales no fueron solo creadas para proteger los circuitos eléctricos y las maquinarias, sino que esencialmente son para proteger al usuario. A continuación está la bibliografía de las
preguntas que respondimos al inicio. Y aquí podemos encontrar la información de las herramientas o máquinas eléctricas que usamos para hacer los cálculos de potencia, voltaje y corriente. Muchas gracias por ver.